Aleluya, gloria a Dios. Amados, que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa hora. Les saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a los hermanos, a los amigos que nos visitan. Nos alegramos de verles en este lugar y saludamos a toda esa otra preciosa congregación que también desde sus hogares están participando del culto al Señor. Hermano, quiero dar gracias a Dios porque Él nos ha venido mostrando su misericordia en medio de toda esta situación difícil, en medio de tanta mortandad. Él ha venido guardando a su pueblo. Algunos hermanos, como sabemos, se han contagiado también de este virus, pero Dios ha marcado la diferencia. Y a pesar de que se han visto en momentos muy críticos, Dios los ha venido sacando adelante. Algunos de ellos ya se han recuperado por completo, otros ya superaron la parte crítica. Y damos la gloria a Dios por todo. Hemos estado orando unidos los unos por los otros y vemos que vale la pena confiar en Dios y que la oración eficaz del justo puede mucho. Es lo que enseña la palabra del Señor, aleluya. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 97, gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Capítulo 97 del libro de los Salmos. Vamos a tomar los versículos 11 y 12. Dice la palabra de la siguiente manera: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, exaltamos tu grandeza. Tenemos muchos motivos por los cuales alabarte, por los cuales estar agradecidos contigo, Señor, porque tú sigues siendo fiel, porque tú continúas teniendo misericordia de tu pueblo. Gracias por todo, mi Señor. Padre, gracias por este momento en el que vamos a entrar a meditar en tu bendita palabra. Invocamos tu presencia y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas, todos los que estamos presentes en este templo y todos nuestros hermanos que desde sus hogares y lugares de trabajo también están participando del culto. Bendícenos a todos, háblanos a través de tu bendita palabra, ministranos con tu Santo Espíritu, Señor. Dame por favor la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para cumplir con esta gran responsabilidad de predicar tu palabra. Señor, usa mi vida para tu gloria y para la bendición de todo tu pueblo. Glorifica poderosamente tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y de antemano te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Luz está sembrada para los justos. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a meditar en su bendita palabra bajo este tema. Luz está sembrada para los justos, que es muy diferente a lo que son las tinieblas. En la Biblia, amados hermanos y amigos, tanto la luz como las tinieblas
tienen un significado bastante importante. Es decir, el significado de la palabra luz en las Escrituras va mucho más allá de lo que es el significado normal de la palabra luz. Cuando hablamos de luz, hablamos de iluminación, pero en las Escrituras el término luz también nos habla de justicia, aleluya, también nos habla de salvación, también nos habla de bendición, mientras que el término tinieblas, que en nuestro concepto, en nuestro diario vivir, habla de oscuridad, en la Biblia abarca un significado mayor, porque las tinieblas en la Biblia tienen que ver con el pecado, tienen que ver aún con la misma condenación eterna. Gloria a Dios. Recordemos que en las Escrituras, hermano, existen dos tipos de lenguajes: el lenguaje literal y el lenguaje simbólico o figurado. Entonces, cuando nos dice luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, nos está diciendo que hay bendiciones sembradas, oiga hermano, y sembradas por el Dios omnipotente. Hay bendiciones, hay promesas para el justo. Y cuando la Biblia habla de justos, habla de aquellos hombres y mujeres que en un momento determinado de sus vidas decidieron apartarse del pecado, decidieron apartarse de las tinieblas para entrar a morar bajo la luz de Dios. Nadie puede ser justo por su propia voluntad o en sus propias fuerzas. Obviamente en el mundo la gente dice: este es muy justo, aquel es muy bondadoso, y coloquialmente dicen: esa es un alma de Dios, refiriéndose a determinada persona. Y sí, hay gente noble, hay gente con principios, hay gente generosa en el mundo, aunque no sean cristianos. Eso no podemos desconocerlo. Pero el término justo delante de Dios, luz está sembrada para el justo. Cuando la Biblia habla del justo, hermano y amigo, habla de un hombre o de una mujer a quien Dios ha justificado. Amén. No es que cualquiera de nosotros diga: hermano, yo me considero una persona justa. No, es a quien Dios ha justificado. ¿Y qué lleva a una persona? Porque nosotros no éramos justos. Nosotros también en algún tiempo fuimos impíos, fuimos practicantes del pecado, fuimos hacedores de maldad, nos deleitábamos haciendo lo malo. ¿Qué fue lo que un día nos llevó a pasar de ser injustos, de ser pecadores, a ser personas justificadas por Dios? Hermano, el haber creído en Dios y en su bendita palabra nos llevó a ser justificados por Dios. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 15, aleluya, gloria a Jesucristo. Génesis, capítulo 15, allí vamos a ver un ejemplo muy importante acerca de lo que es ser justos o justificados mejor
por Dios. Capítulo 15 de Génesis, leamos los versículos 5 y 6. Aquí nos dice que Dios estaba hablando con Abraham. Verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Lea el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí ve? Abraham tampoco era justo. Cuando Dios sacó a Abraham, o cuando Dios lo llamó mejor, Abraham era un habitante más de Ur de los Caldeos en Mesopotamia, una religión caracterizada por la idolatría. Sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, pues la vida de Abraham se parte en dos. A partir de ese momento, la historia de Abraham pasa a ser otra, porque Dios lo llamó no a seguir siendo igual, no a seguir siendo el mismo. No, Dios cuando llama a un hombre, cuando llama a una mujer, los llama para que cambien de actitud. El propósito de Dios es que haya un cambio de mentalidad, un cambio de conducta en el hombre y en la mujer que Él llama. Dios sabía que en medio de ese ambiente pagano donde Abraham vivía, pues no le iba a ser tan fácil obedecerle. Por eso lo llamó, lo apartó, lo separó de su tierra y lo envió a otro lugar. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿De qué nos habla eso, amados hermanos? De que cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, nosotros debemos marcar una distancia, aún con nuestros familiares inconversos. No estoy insinuando que no les vayamos a hablar, que no vayamos a compartir con ellos en algún momento. Estoy diciendo que por más que sean nuestros familiares, ya nosotros no podemos hacer todo lo que ellos hacen. Hay celebraciones de ellos que no son cristianos en las que nosotros no debemos participar. Hay costumbres de ellos y hay familias muy tradicionalistas y tenían por tradición cada año sagradamente celebrar esto o aquello. Pues a usted lo llamó el Señor y usted ha creído en Dios y ha creído en su palabra. Usted debe tomar decisiones, amado hermano. Hay cosas y celebraciones de su familia de las cuales usted ya no debe participar. Al nombre de Cristo. Porque ellos siguen actuando como paganos, como gente que no conoce a Dios, como gente sin temor de Dios. Y entonces ahí tiene o viene a cumplirse la palabra que nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué hace usted como un hijo de Dios en una celebración, en una fiesta, donde su familia, por ignorancia o por no creer en la palabra, ofrece sacrificios a los demonios? Hermano, hoy también la gente ofrece sacrificios a los demonios. Cuando se celebran ciertas actividades, bautismos, lo que ellos llaman primeras confirmaciones, todo ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, de celebraciones, hermanos, son consagradas o dedicadas a los demonios. Y cualquiera dirá: uy, ¿por qué el pastor es tan exagerado? No, la Biblia lo enseña, hermano y amigo. Pablo dice que todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y luego dice: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La palabra es clara, hermano. Dios no quiere que sus hijos nos hagamos partícipes con los demonios. Lo que la gente
ofrezca a los ídolos. Para que me entienda, amado hermano, lo que no enseñe la palabra de Dios y se haga por vía de tradición religiosa, son sacrificios a los demonios. Y hay sacrificios, o hay, mejor permítame, hay celebraciones, ceremonias que la gente que no conoce al Señor practica, pero que la Biblia prohíbe, que la Biblia no manda a hacerlas. Entonces, ¿qué son ese tipo de cosas? Pues, hermanos, sacrificios a los demonios. Porque usted va a mirar y todo eso tiene un trasfondo idolátrico, pagano. Si usted participa de eso, pues no le va a agradar al Señor, amado hermano. Porque lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y resulta que ya el Señor a usted y a mí nos salvó. Y mire que Abraham dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como usted y yo, amado hermano, creímos al Señor, porque un día escuchamos la palabra y creímos. Fue el escuchar la palabra, y es el escuchar la palabra, amigo que me escucha, lo que lleva a una persona a tomar la decisión de creer en Jesucristo y de apartarse del pecado. Porque si alguien quiere agradar a Dios, necesariamente se tiene que apartar del pecado. Eso no es opcional, eso no es negociable. Nadie puede entrar a negociar con Dios. Señor, yo quiero asistir a la iglesia, yo quiero que tú me bendigas, pero déjame conservar esto, déjame seguir con esta amiga. O en el caso de las damas, que le diga, Señor, déjame seguir con este amigo que tengo, o déjame tomar unas cervecitas de vez en cuando. No, hermano, con Dios no se puede negociar. Amén. Dios simplemente nos dice a usted, mire, esto es lo bueno y esto es lo malo. Si quiere hacer lo bueno, apártese del mal. Pero usted no puede, hermano, pretender agradar a Dios y al mismo tiempo estar practicando el pecado. Eso fue lo que nos enseñó la religión, que coloquialmente en el argot religioso se dice que el que peca y reza empata. No, aquí no hay empates, hermano. Con Dios no hay empates. Con Dios hay victoria o hay derrota. Y usted y yo estamos llamados a ser cristianos vencedores, a vencer al pecado, a vencer al mundo, a vencer al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero eso, hermano, demanda tomar decisiones. Dios le habló a Abraham y Abraham tomó la decisión de obedecerle. Lo que, mire, hermano, Abraham es llamado el padre de la fe. Espiritualmente hablando, nosotros como creyentes también somos llamados hijos de Abraham, porque creímos. Lo que hace o lo que hizo que usted y yo tomáramos la decisión de caminar por esta senda del Evangelio fue que un día creímos a la palabra, creímos en Dios y entendimos que para agradar a Dios debíamos apartarnos del pecado. Eso hizo que Dios nos declarara a usted y a mí justos. Vaya por favor a Romanos capítulo 5. Gloria al Señor. Romanos lo encuentra en el Nuevo Testamento. Maravilloso el Señor, aleluya. Capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pare ahí, hermano. Justificados pues, óigase bien, ¿qué fue lo que nos llevó a usted y a mí a ser justificados por Dios? La fe. Creímos. Hay gente que no cree. Hay gente que le dice a usted: no me hable de eso que yo no creo. Pues es muy respetable, es su decisión, pero Dios no lo puede justificar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una versión que traduce este mismo versículo de la misma manera: ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído en sus promesas, podemos disfrutar de verdadera paz con Él, merced a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído en sus promesas. Me gusta esa versión de cómo traduce este versículo. Ahora que Dios nos ha declarado justos. Usted y yo no éramos justos, éramos injustos, éramos practicantes del pecado, éramos malos. Es más, Pablo en su carta a los Efesios dice que éramos hijos de ira, lo mismo que condenación. Y en ese contexto de Efesios capítulo 2, la frase hijos de ira realmente significa hijos de condenación. Éramos hijos de condenación, lo mismo que los demás. Usted y yo, hermano, íbamos para el infierno, pero un día dimos un paso de fe. Un día creímos en Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador personal y Él nos declaró justos. Aleluya. Él nos declaró justos, no que usted se haya declarado justo, no que yo me haya autodeclarado justo. Hermano, es que yo soy muy justo. ¿Por qué? Porque toda moneda de 50 pesos que me sobra, hermano, se la regalo por allá a un mendigo. No, eso no lo califica a usted como una persona justa. Puede que le guste ser generoso y eso es bueno, pero dar o 50 pesos o 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos o 1,000,000,000 de pesos no le garantiza la salvación a nadie. Amén. La fe es por gracia. La fe es un don. La salvación es por gracia. Es un don de Dios. Nadie se puede salvar por las muchas obras que haga. Y claro, nosotros estamos también llamados a ser generosos, pero como resultado o como producto de la fe, no con la esperanza de que si yo soy generoso, eso me va a ayudar a ser salvo. No, yo ya soy salvo por la fe en Jesucristo. Aleluya. Y hermano, Dios, que es quien conoce los corazones, Él hace diferencia entre el justo y el injusto. Nadie tiene que andar diciendo: hermano, créanme que yo soy justo. No, usted no tiene que decirle eso a nadie. Usted simplemente viva conforme a la voluntad de Dios y Él va a dar testimonio de que usted es un cristiano o una cristiana de verdad. ¿Quién marca esa diferencia? Pues Dios, porque Él es el que conoce nuestros corazones. Usted puede rasgarse la garganta tratando de convencer a los demás de que es una persona muy buena. Y es más, a manera de consejo, le digo: tenga cuidado con esas personas que andan por ahí publicando su propia bondad, que andan diciendo: yo soy muy bueno, yo soy muy humilde, yo soy muy generoso, yo soy muy servicial. ¿Usted no ve que hay gente así?
Ellos siempre están hablando maravillas, hermano. Yo soy, yo soy, yo soy. Tenga cuidado con esa gente, porque son los que resultan ser más tramposos, más maliciosos. Andan tratando de ganarse la confianza de los demás para luego sacar las garras y dar el zarpazo. ¿A cuánta gente le han engañado, hermano? Porque aparece alguien por ahí con una bondad, hermano. Por eso el cristiano es bueno que le pida al Señor que le dé discernimiento espiritual. Hay gente, hermano, que llega a su vida o a la puerta de su casa y ya llega con una doble intención. Y usted tiene que pedirle al Señor que lo guíe. Y cuando nosotros le pedimos al Señor discernimiento espiritual, Él nos da testimonio de ciertas personas. Y Dios nos hace entender que hay gente que viene es con una mala intención, o que por lo menos su propósito no es el de agradar a Dios. Hay otros intereses. Y entonces, hermano, para eso hablan maravillas, hablan mucho acerca de sí mismo. Le repito, cuídese de esas personas que hablan demasiado acerca de sí mismas. Y esos creyentes que, hermano, cuando usted no los conoce, ellos llegan y, hermano, a mí Dios me usa y Dios me muestra y Dios me revela y Dios me dice. Esta mañana nada más Dios me dijo que lo va a bendecir a usted de una manera. Esta mañana el Señor me dijo: dígale a fulano de tal, vaya. Yo no iba a venir hoy a su casa, hermano. Vine y fue porque Dios me dijo que viniera. ¿Cómo? Uy. Y el ingenuo, hermano, se traga el anzuelo enterito. No, hermano, deje que Dios le hable a través de la palabra. Deje que Dios use a alguien con un testimonio probado. Probado. Porque Dios lo puede hacer. Amén. Y entonces ahí usted tendrá tranquilidad. Pero esa gente, hermano, jactanciosa, que presume de que Dios todo el tiempo le está hablando y que Dios les muestra todo, hermano, tarde, hermano, más temprano que tarde, esas personas sacan las garras y manifiestan sus verdaderas intenciones. ¿Cuánta gente ha llegado a las iglesias cristianas? Me llamaba un pastor hace algunos días de otra misión, contándome de alguien, hermano, que llegó a una congregación que pertenece a esa misión. Hermano, en un momentico le sacó un poco de gente de allá. Se la sacó. Yo le pregunté: hermano, ¿y cómo es que el pastor de esa congregación tan ingenuo? Porque, hermano, eso desde que llegó esa persona inmediatamente la puso a participar, a profetizar, a predicar, y se ganó la confianza de la gente. Y, hermano, rapidito se le sacó un grupo de la congregación. A veces toca ser desconfiados, amados hermanos. Amén. Sí, es que dice el refrán popular: no todo lo que brilla es oro. Justo no es el que aparece profetizando de la noche a la mañana. Justo no es el que aparece soñando de todo, hermano, de la noche a la mañana. Justo no es el que dice que Dios le muestra de todo. Ese no es el justo. Justo es el que da testimonio a través de sus frutos. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra: por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por su fruto. Amén. Es decir, el árbol, que en ese contexto el árbol soy yo, el árbol es usted, cada uno de nosotros
de acuerdo a ese contexto del que habla el Señor Jesucristo, somos un árbol que da o buenos frutos o malos frutos. El Señor dice, un árbol malo no puede dar buenos frutos, y un árbol bueno no da malos frutos. Por naturaleza, un árbol bueno da buenos frutos, y el árbol malo, por más que trate de aparentar, siempre dará malos frutos. Al nombre de Cristo. Entonces, no es por sus profecías los conoceréis, no es por sus predicaciones los conoceréis, no es por sus sueños los conoceréis, no es por sus revelaciones los conoceréis, es por sus frutos. Y para yo conocer el fruto a una persona, yo no puedo hacer eso de la noche a la mañana, hermano. Es con el tiempo que usted va dándose cuenta, y Dios nos va dando testimonio si los frutos de una persona son genuinos o no. Porque como si es un mal árbol, por más que trate de aparentar, hermano, Dios va dando discernimiento, Dios va dando testimonio. Por esta congregación han pasado personas que en su momento yo le he dicho a mi esposa, porque obviamente es la persona a la que más confianza le tengo, determinada persona no me brinda confianza, no me inspira. Y comienza algo, hermano, en mi corazón, no me agrada la manera de actuar, de hablar de esa persona. Hermano, preciso al tiempo, hermano, sale a la luz. Es que es la palabra de Dios, hermano. Por sus frutos los conoceréis. El que quiere agradar a Dios no llega a una congregación a llamar la atención, hermano, mire, yo soy. No, vine a buscar a Dios. El que quiere agradar a Dios no llega a una congregación diciendo, hermano, yo predico, a mí Dios me usa, yo oro por los enfermos y ellos se sanan. Pues arranque para un hospital. ¿No ha visto esos hospitales llenos de gente y no hay donde más acomodar? ¿Y qué hace entonces usted por ahí dando vueltas? ¿Por qué no está en un hospital entonces? Si es de verdad que Dios lo usa, no diga que Dios lo usa, vaya y ore por los enfermos. Hermano, que Dios me usa sanando enfermos, que Dios me dio el don de sanidades. Y es que no ha visto noticias últimamente, no sabe cómo están los hospitales. ¿Por qué no vaya ayuda a descongestionar eso por allá entonces? Amén. Sí, el que tiene algo de parte de Dios no anda presumiendo de eso. El mismo Señor Jesucristo sanaba a un enfermo y le decía, no le digas a nadie nada. No le digas a nadie nada. Sanaba a un leproso y le decía, ve y muestra, no le digas a nadie nada, simplemente ve y muéstrate al sacerdote. Ni siquiera al sacerdote le diga que alguien oró por usted, no, dígale, señor sacerdote, vengo para que me examine. Quienes han leído Levítico saben que hacía parte de la ley de los leprosos. Cuando el leproso se consideraba ya que estaba sano, iba donde el sacerdote y el sacerdote daba la palabra final. Si el sacerdote lo declaraba limpio, ya estaba limpio, ya podía reintegrarse a la sociedad. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando sanaba a un leproso, le decía, ve y muéstrate al sacerdote, ya. No le diga, mire, Jesús de Nazaret, no le diga nada. Por eso aquel hombre que era ciego y que el Señor le dio la vista, y cuando le preguntaron a usted quién lo sanó, pues que yo ni sé, no sé ni quién me sanó. Y los fariseos le decían, ese hombre es un pecador, hablando de Jesús. Él les decía, pues que si es pecador o no es pecador, yo no sé, lo único que sé es que yo no veía, es que yo nací ciego y ahora veo. Mire, el mismo Señor Jesucristo nos dio a usted y a mí ejemplo de eso. Él no andaba presumiendo de que sanaba enfermos, de que nada, hermano, nada. Al nombre de Cristo. Entonces, hermano, porque es que a veces hay creyentes tan ingenuos, hermano. Aparece por ahí cualquiera que ha dado brincos, hermano, y ya, ay, hermano, qué unción.
la de ese hombre, qué unción la de esa mujer. No, eso no es por eso. No es por eso. Es por sus frutos. El árbol se conoce por su fruto. Es más, ni siquiera se conoce por la unción, se conoce por el fruto. Porque hay gente aparentemente muy ungida, pero los frutos no tienen coherencia con la supuesta unción. Entonces, la Biblia me habla es que es por los frutos, y que Dios es el que da testimonio de cada uno de nosotros. Usted no tiene que andar diciéndole a nadie, mire, créanme, yo soy fiel a Dios, créanme que yo soy espiritual. No. Permita que Dios dé testimonio de usted. Y si usted tiene un don, el Señor dará testimonio de eso. Usted no tiene que andar publicando que tiene don de sanidades, que tiene don de milagros, que don de discernimiento. Usted no tiene que andar publicando eso. Dios da testimonio de ello. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 10, aleluya, al nombre de Cristo. 2 de Corintios, capítulo 10, vamos a leer el verso 18. Mire lo que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Mire, si nosotros tuviéramos en cuenta este consejo, hermano, evitaríamos cometer muchos errores. ¿Cuántas veces hemos cometido el error, hermano, de poner la mirada en una persona? ¿Y qué hacía esa persona? Alabarse a sí misma. Y a veces ignoramos el consejo de la palabra, y lo que nos dice la palabra es: porque no es aprobado, no es aprobado por Dios el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, aquel de quien Dios da testimonio. Y Dios sabe dar testimonio, para bien o para mal, pero Dios da testimonio de cada uno de nosotros. Ya, eso debe bastarnos a usted y a mí. Y usted y yo debemos desarrollar la capacidad de ser observadores, no emocionalistas, no creyentes emocionalistas. Mire, el creyente emocionalista tiene un problema: él nunca madura, hermano. Él no madura. Su emocionalismo no le permite madurar en la vida espiritual. Y bíblicamente hablando, nosotros estamos llamados a madurar. Y una de las maneras como se obtiene o se llega a un nivel de madurez espiritual, además de la oración, además de la obediencia a la palabra, también es la observación. A medida que pasan los años, usted y yo aprendemos a observar y analizar. Y entonces Dios nos va dando testimonio: esta persona es fiel, este creyente es fiel, de este sí tenga cuidado, con este hay que tener cuidado. No porque me cayó mal, no, porque algo me dice: esa persona no es honesta con Dios, esa persona no actúa con sinceridad. Y yo no puedo ponerme a publicar, a decir, mire hermano, no, pero al menos debo tener cuidado, puedo tener cuidado con esa persona, al nombre de Cristo. Entonces, entendiendo eso, amado hermano, que justo es aquel a quien Dios justifica, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ahí sí podemos entrar a determinar para quiénes es que está sembrada la luz de la que nos habla el salmista. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón.
Aleluya. Luz, bendiciones, promesas de parte del Dios Todopoderoso están sembradas para el justo, para aquel que ama a Dios, para aquel que se ha apartado del pecado con la única intención de hacer la voluntad de Dios. Yo no me aparto del pecado para agradar a ningún hombre. Yo no me aparto del pecado para agradar a un pastor. Yo me aparto del pecado para agradar a Dios. Yo procuro hacer la voluntad de Dios porque amo a Dios. Si yo no amo a Dios, tampoco le puedo agradar, hermano. Por eso usted ve gente luchando contra la palabra. Hermano, ¿y por qué no se puede hacer esto? ¿Y por qué aquello tampoco? Hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hay gente que llega a una iglesia cristiana, escucha la palabra, de alguna manera, por supuesto, creen en la palabra, la entienden, pero comienzan a tener conflictos con la misma palabra. ¿Y por qué no se puede hacer esto? ¿Y por qué no se puede hacer aquello? Yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Pues hágale el reclamo a Dios. Fue Él quien dijo que las cosas son así y así y así. Ahí está la palabra. Cuando alguien, hermano, comienza a contender con lo que enseña la palabra, literalmente está contendiendo con Dios. Hay gente que de una manera necia, y tristemente ocurre aún dentro del cristianismo, se levantan es contra un pastor. Cuando un pastor procura enseñar la palabra como está escrita, a muchos no les gusta. Es que eso es bíblico. Pablo habla de esos peligros que habrían de surgir dentro de la iglesia en los últimos tiempos. Pablo dice: porque vendrá tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina, la correcta enseñanza de la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, ellos van a querer escuchar otras cosas. Hay gente hoy en día que quiere escuchar de labios de un predicador, que el predicador les diga: mire, tranquilo, no hay problema, usted vive en pecado, pero así puede agradar a Dios, porque Dios lo ama a usted así. Siga viviendo en pecado, no se preocupe, lo importante es que venga a la iglesia. Hoy, ¿qué tal que se muera así? ¿Ah? Y más en este tiempo, hermano, que es que se queda uno aterrado, hermano. Hoy nada más veíamos mi esposa y yo la foto de una persona joven, una mujer joven de escasos 35 años. Hermano, murió esta semana, usted sabe de qué. Ya sabemos de qué. Y mi esposa se acordó y me dijo: mire, con esta persona estuvimos nosotros en tal reunión en un lugar. Yo no me acordaba, pero mi esposa se acordó. Hermano, una mujer joven, bonita, y la mató esta peste. Y mueren muchachos de 20 años, muchachas de 22, jóvenes, hermosas, mueren ricos, mueren pobres, mueren niños. Entonces ahora más que nunca sí que se hace necesario enseñarle la verdad a la gente, hermano. De tal manera que si llega este virus, hermano, e invade su cuerpo, pues al menos en los últimos momentos que tenga de lucidez, porque igual va a tener unos momentos de lucidez, antes de que una persona llegue a una UCI, que quiera Dios que ninguno de nosotros tenga que llegar a esa condición, hermano, va a tener momentos de lucidez para ponerse a cuentas con Dios. ¿Y de qué va a depender de eso? De la verdad que le hayan enseñado. Si no le enseñaron la verdad, pues no va a tener la capacidad de orar a Dios y de ponerse a cuentas con Él. Hoy más que nunca sí que se hace necesario enseñar la verdad, hermano, porque es que la muerte le está respirando al cuello
o en el cuello a la humanidad. Al nombre de Cristo. Ya hoy no, hermano, que se mueren los viejitos, no, hermano. Nosotros sabemos y creemos, estamos en las manos de Dios. Pero de que este mal está hoy rodando por el mundo, eso no lo podemos desconocer. Entonces, si alguien le enseña, no, tranquilo, usted viva en pecado, no hay problema, Dios lo ama así. Hay quienes, para justificar el pecado, hermano, es que hay una cantidad de gente, claro, no son llamados por Dios. Pablo los llama falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que tuercen las escrituras, dice la palabra. Y le dice, y para justificar el pecado de la gente le dicen, mire lo que dice la Biblia, cada quien en la condición en que llegó, quédese así. Si usted llegó en pecado, siga en pecado, no hay problema. Si usted llegó siendo un corrompido, siga siendo corrompido, no hay problema. Sacando el texto de su contexto, porque la Biblia nos enseña otra cosa. Usted lee el pasaje y Pablo está hablando de otras cosas, no de pecado. Entonces, según eso, si usted llegó siendo un borracho a la iglesia, quédese borracho. Si usted llegó siendo marihuanero, pues siga siendo marihuanero, porque así lo llamó el Señor. Y hay sinvergüenzas que enseñan eso, hermano. Como Dios lo llamó, quédese así. No, hermano, Dios nos llamó a un cambio, y a un cambio radical, a un cambio de actitud. Aleluya, gloria a Jesucristo. Entonces, cuando el cristiano, cuando la persona que ha sido justificada por Dios se da a la tarea de obedecer la palabra, de vivir la palabra, entonces, hermano, la Biblia nos dice que hay promesas de Dios para nuestras vidas. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 32, al nombre de Cristo. Capítulo 32 del libro de los Salmos, gloria a Dios. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, si no la tiene abierta. Capítulo 32. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Perdón, 10 y 11. Verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Lea el verso 10 nuevamente, por favor. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Hermano, me llama la atención este texto. Hoy más que nunca tiene relevancia este versículo. Muchos dolores habrá para el impío. Mire cómo está el mundo, amado hermano. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, al que ha aprendido a confiar en Dios, le rodea la misericordia. Usted y yo podemos confiar en el Señor. Usted y yo podemos seguir confiando en que Dios seguirá haciendo diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Aleluya. Vaya a Proverbios capítulo 13. Aleluya. Capítulo 13 del libro de Proverbios. Gloria al Señor. Leamos el verso 21.
dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Sí lo entendió? El mal, ¿a quién perseguirá? A los pecadores, no a los justos, no al Hijo de Dios, a los pecadores. ¿Sí ve por qué el mundo está como está, amado hermano? ¿Sí ve que se está cumpliendo la palabra al pie de la letra? El mal perseguirá a los pecadores. Pero mire la diferencia, amado hermano. Los justos serán premiados con el bien. Dios hace diferencia entre el justo y el injusto. Su suerte, amado hermano, mi suerte no es la misma que la de la gente que no tiene a Dios, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. Luz está sembrada para el justo, esperanza está sembrada para el justo, bendiciones de Dios están sembradas para el justo. Eso nos habla, amados hermanos, y nos indica de que vale la pena esforzarnos por agradar a Dios. Hoy el mundo está en dolores de parto. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo habla de todo lo que hoy está pasando en el mundo. Y habrá pestes y enfermedades y guerras y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, óigase bien, será principio de dolores. Mire, hermano, usted que ha leído la palabra me entiende. Lo que hoy está pasando en el mundo es solo principio de dolores. ¿De qué nos habla eso? De que para este mundo vienen cosas peores. No son buenas noticias. Pero hermano, ¿qué hacemos? Es la palabra. Es que se está cumpliendo la palabra. Lo extraño es que el mundo hoy fuera un paraíso, que no estuviera pasando nada anormal, y entonces cualquiera viniera a confrontarnos a nosotros y nos dijera: bueno, a ver qué es lo que dice su Biblia, qué fue lo que profetizó su Cristo, que dice que habrían guerras, que habrían pestes, que habrían terremotos, que habría hambres, que habría tantas cosas, y mire el mundo en paz. Mire, ya no hay una sola enfermedad en el mundo, ya no hay una sola guerra. No, hermano, tristemente vemos a este mundo que va de mal en peor. ¿Por qué? Porque la palabra dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quiénes? Los malos hombres y los engañadores, no los justos, no el Hijo de Dios, no la hija de Dios, no el creyente fiel. Al creyente fiel le rodea la misericordia, al creyente fiel Dios lo guarda, al creyente fiel Dios lo bendice. Hoy sí que necesitamos, amado hermano, la protección de Dios. Hoy sí que necesitamos la ayuda del Señor. Y hay promesas para nosotros. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 84. Aleluya. Cristo vive para siempre. Capítulo 84 del libro de los Salmos. Leamos los versículos 11 y 12. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Lea el verso 11 otra vez, amado hermano. Porque sol y escudo es Jehová Dios.
gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, hermano, que es fundamental que usted y yo procuremos andar en integridad, porque hay una promesa de parte de Dios. Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Al contrario, Él será nuestro sol, Él será nuestra fortaleza, Él será nuestro refugio. En medio del tiempo difícil, estamos viviendo tiempos difíciles, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso, el Dios que ha prometido guardarnos, el Dios que ha prometido ayudarnos, el Dios que ha prometido socorrernos. Él sigue sentado en su trono de gloria, Él sigue teniendo el poder y la capacidad de guardarnos, de sostenernos, de protegernos. Maravilloso el Señor para siempre, amado hermano. Entonces dice el salmista: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Amado hermano, no esté triste, no permita que el enemigo venga a engañarlo. El diablo usa armas espirituales, entre ellas el miedo, el pánico. Él pretende venir en este momento a traer al corazón del cristiano pánico, terror. Hermano, me voy a morir, hermano, esto, aquello. No, vaya usted a la palabra. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Nuestras vidas están en las manos del Dios Todopoderoso. Pero el diablo, si usted se lo permite, oiga bien, si usted se lo permite, él viene y le llena su corazón de terror y le roba la fe para hacerlo pecar contra Dios, porque delante de Dios la incredulidad es pecado. ¿Sabía usted eso, amado hermano? A Dios no le agradan los incrédulos. Al Señor Jesucristo le enojaban los incrédulos. A Dios le agrada es el que cree, el que confía en su palabra. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere en incredulidad, no agradará a mi alma. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere. ¿Y por qué puede retroceder? Porque perdió la fe, le falló la fe. No pierda la fe, amado hermano. Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, pero también es cierto que con nosotros está el Dios Todopoderoso. Él sigue con nosotros. Hoy más que nunca debemos fortalecernos en Dios, fortalecer nuestra fe, seguir confiando en el Señor. Si usted y yo hacemos lo que es agradable delante de Él, es decir, obedecemos su bendita palabra, hermano, aquí está la palabra: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Fortalezcase en Dios. No permita que el desánimo ni la incredulidad vengan a minar su mente. No, amado hermano, reprenda esos pensamientos de incredulidad, reprenda esos pensamientos de temor. Confíe en Dios, créale a Dios. Él hace diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve. Porque de pronto le da una gripita por ahí, viene el diablo, hermano, y se la convierte en una cosa horrible. Pero entonces ahí es donde lo que marca la diferencia es la fe. Amén, amado. Claro. Si usted, hermano, se deja engañar del diablo, lo mata una gripa, ni siquiera le tiene que dar COVID, lo mata una gripa, porque el diablo psicológicamente lo aplasta. Él usa armas psicológicas. Él aplasta psicológicamente al que le permita aplastarlo.
Pero el buen cristiano no se deja aplastar por el diablo, que el Señor lo reprenda. El buen cristiano, hermano, alaba a Dios, glorifica a Dios, le dice: Señor, yo creo que mi vida está en tus manos, tú estás conmigo, Señor, tú me vas a guardar, tú me vas a sostener, tú me vas a dar la victoria. Y alaba a Dios, glorifica a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Sigue alabando al Señor. ¿Por qué? Porque luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Póngase de pie, amado hermano, y demos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre eterno, yo te adoro, mi Señor. Mil gracias te doy por haberme permitido compartir la enseñanza de tu bendita palabra. Gracias, porque a través de ella tú nos recuerdas que tus hijos estamos en tus manos, que en las Escrituras hay promesas de bendición, de protección y de victoria para todos tus hijos, para cada hombre, para cada mujer que han determinado hacer tu voluntad. Glorifica esta palabra en cada vida. Aumentanos la fe, maravilloso Dios. Ayúdanos a ser conscientes de que aunque el mundo está pasando por momentos muy difíciles, porque está escrito en tu palabra, nosotros estamos en tus manos y tú haces diferencia entre el justo y el injusto, y entre el que te sirve y el que no te sirve. Ayuda a tu pueblo, Padre. Aumentanos la fe, fortalécenos, llénanos de tu gracia, llénanos con tu santo poder, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en medio de la tormenta, confiando en que tú eres nuestro alto refugio. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, tomen asiento un momento, por favor. Quiero recordarles que este domingo, infortunadamente, no podemos celebrar nuestros cultos acá en el templo debido a estas restricciones que han impuesto las autoridades. Entonces, con la ayuda del Señor, celebraremos el domingo nuestros cultos virtuales a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV en YouTube. Así que a todos les motivo para que participemos del culto en la mañana 9:30 AM y en la tarde a las 5 PM. No tenemos por qué desconectarnos ni del Señor, porque sabemos orar, porque sabemos y entendemos que la oración es ese canal que nos conduce directamente a la presencia de Dios. Usted puede, donde esté, en su casa, hasta en un potrero, hermano, en un cafetal, usted puede doblar sus rodillas y orar a Dios. O sea, no vaya a caer, hermano, que porque como no hay cultos, entonces yo no oro. ¿Quién dijo eso? Eso no tiene por qué desconectarme a mí de mi comunión con el Señor. Y no hay cultos presenciales, pero gracias a Dios tenemos herramientas a través de las cuales nos podemos conectar virtualmente y celebrar nuestros cultos al Señor. Y hermano, pues yo espero que no haya gente necia en este tiempo, porque obviamente Dios también reprende la necedad. Que no haya cristianos que caigan en una condición de necedad, que a pesar de estar viendo lo que está pasando y ellos no reaccionen, hermano. Todo esto que está pasando debe llevarnos a nosotros a entender: estamos viviendo tiempos
difíciles. Amén. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser sabios y entendidos, porque los días son malos. Saque tiempo para orar, amado hermano. Cuando pueda, saque tiempo para ayunar. Busque a Dios. Fortalézcase en el Señor. Y va a ser mucho más fácil de esta manera pasar por toda esta tormenta que hoy está pasando el mundo. Vamos a hacer una oración antes de finalizar por la vida de nuestra hermana Marleni y su hermana Gladys Rúa. Ambas son miembros de la congregación y su mamá ha muerto. Vamos a pedir al Señor que fortalezca a nuestras hermanas en este momento difícil por el que están atravesando, y luego oramos y somos despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos por habernos permitido asistir a tu casa en esta noche, por habernos permitido alabar y glorificar tu santo nombre, y también por el consejo de tu bendita palabra. Nos unimos en esta hora para presentarte la vida de nuestras hermanas Marleni y Gladys Rúa, quienes están pasando por este momento difícil de haber perdido a su mamá. Te rogamos que bendigas a nuestras hermanas, que las fortalezcas, que llenes sus corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Fortalécelas poderosamente, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Seguimos también delante de ti pidiendo por cada uno de nuestros hermanos que hoy están afectados de salud, nuestro hermano Eric Benítez, nuestro hermano Camilo David, nuestra hermana María Eugenia Quintero, nuestro hermano Rubén Giraldo, nuestra hermana Jennifer Molina, cada hermano, cada hermana que se encuentren enfermos, que vienen por tu misericordia, Señor, superando esta etapa difícil. Señor, continúa glorificándote en cada uno de ellos. Dales una victoria total, Señor, que dentro de poco tiempo ellos puedan estar en medio nuestro, alabando, glorificando tu santo nombre y dando testimonio de tu poder y de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Guárdanos ahora al salir de tu casa. Llévanos en paz y en seguridad hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. También, amados hermanos, motivarles para participar en las cadenas de oración cada día de 10 a 11 de la noche y de 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Salimos en orden, por favor.